tenemos la segunda conferencia sobre el ferrocarril y la numismática guatemalteca, impartida por el distinguido y gran conocedor numismático Agustín Sicilia, a quien lo recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad es que qué buena oportunidad para reunirnos. Siempre hemos tenido un poco de envidia, digamos, de otros países y otros grupos numismáticos que tienen reuniones un poco más frecuentes, que suelen tener acercamientos, pues, si no semanales, quincenales, mensuales, y pues eso abre un poco la oportunidad para participar en diferentes actividades, en diferentes exposiciones, aumentar el cúmulo de conocimientos dentro del grupo, atraer a nuevos miembros, y la verdad es que pues esto es un paso que está dando la numismática guatemalteca, pues para abrir las puertas a todas las personas de todas las regiones. A mí me encanta la idea de ver aquí personas no solo de Guatemala, de la capital, de otros departamentos y hasta algunos visitantes de otros países, ¿no? Entonces, la idea es ir abriendo un poco estos foros para que cada uno de nosotros que somos, cuando estamos volviendo expertos en algún tema, podamos venir con nuestros temas a poder aportar, a poder dar un poco de nuestro conocimiento, a expandir un poco también estos foros de discusión, ¿verdad? Hoy el primer tema del polímero es sumamente interesante y yo sé que por ahí de pronto no nos salió mucho para compartir algunas dudas, pero sinceramente las tenemos. Hay varias personas ahí que compramos o participamos en el comercio de estos billetes y queremos saber si los que tenemos son buenos o no, si hay buenos y además hay otros malos, pero la idea de esto es que podamos pues tener estos tipos de foros y pues en mi caso quise aportar un tema interesante. Yo llevo muchos años coleccionando y a pesar de que no soy tan experto, digamos, en algunos puntos tan específicos de la historia, conozco un poco de todo y trato de compartir mi colección con irme informando de la historia de Guatemala, la historia de por qué es que cada uno de los elementos de la numismática tienen a cual o cual personaje en su parte o por qué se dieron las reformas monetarias, etcétera, etcétera, ¿no? La idea es ir complementando nuestra colección con un conocimiento que le dé un valor adicional, un valor agregado a nuestra colección. Entonces, pero en estos años de ir coleccionando también he aprendido que hay muchas personas que aprecian ciertos temas adicionales a coleccionar como tal, ¿verdad? Es decir, todos coleccionamos monedas, todos coleccionamos billetes, todos coleccionamos fichas de finca, etcétera, etcétera. Pero por ejemplo en la parte de la filatelia hay personas que agarran colecciones temáticas, ¿verdad? Sobre ciertos elementos que aparecen dentro de la filatelia, porque es obviamente sumamente amplio, ¿no? Y en este caso pues yo coleccionando tantos años me dije, oh, ¿cómo es posible que muchos elementos que han pasado por mis manos de las diferentes áreas de la numismática y sobre todo la parte de la numismática guatemalteca aparece muchas veces el ferrocarril o la locomotora? Y empecé a ver de mi colección y de fotos que he bajado de internet muchas piezas y me di cuenta que aparecía con mucho más frecuencia de la que estoy seguro que muchos nos habíamos dado cuenta. Y entonces empecé a investigar un poco qué estaba pasando en esa época en los países del mundo, qué estaba pasando en Guatemala, por qué es que surgía la necesidad de las personas de imprimir dentro de las piezas numismáticas una locomotora o un tren o un ferrocarril, ¿verdad? ¿Y qué significaba eso? ¿Verdad? Entonces traté de integrar un poco dentro de las áreas de la numismática dónde encontré yo estas piezas, por qué, y lo traje aquí, ¿verdad? Ojo que no es un reporte de coleccionistas de tema de ferrocarril, o sea, aquí no vamos a ver otras cosas más que solo las que están dentro de la numismática y que tienen que ver con la aparición de una locomotora y por qué. Entonces, la locomotora resulta ser que a finales del siglo XIX era un ícono de progreso, ¿sí? Hoy por hoy, por ejemplo, nosotros en la tecnología y en el ambiente en el que vivimos tenemos tantas cosas y desde que nacimos ya vivimos con tantas cosas que las cosas que nos hacen falta pues sufrimos por tenerlas y se convierten en un ideal por tenerlas, pero no es algo tan grande, ¿no? Mientras que, por ejemplo, las personas que vivían en esa época iban dando pasos agigantados en cuanto a la tecnología, por ejemplo, o en cuanto a la comercialización de los productos, el área industrial, etcétera, se convertía en una aspiración que motivaba a las personas a esforzarse en poderlas tener.
Un ejemplo, quizás una analogía muy vaga, sería por ejemplo el fútbol para Guatemala, ¿verdad? Que nosotros aspiramos con ir a un mundial. Entonces nosotros obviamente estamos tan metidos dentro de la idea de que vamos a luchar y se van a dar todas las cosas para que la selección algún día vaya al mundial, y soñamos con aquella imagen de ver al equipo formado en un partido de fútbol. Pues en ese entonces el hecho de que un país pudiera tener una locomotora era un sentimiento similar, era un sentimiento de logro, de poder decir ya tenemos un elemento que realmente vino a ayudar a que toda la productividad de un país realmente pegara un brinco hacia adelante. Entonces, finales del siglo XIX, 1870s, 80s, era una época de cambio, habían ambientes liberales. En el caso de Guatemala estamos en plena revolución liberal con Justo Rufino Barrios. Todos añoraban la llegada del caballo de acero, decían, tiene que venir el caballo de acero. Ya lo vimos en Estados Unidos, ya lo vimos en Europa, lo vimos en tantos países que realmente pegaron unos brincos tan increíbles en su productividad, que obviamente para un país tan pequeño como para Guatemala era sumamente aspiracional poderlo tener. Se dio la revolución industrial, un hecho que marcó un antes y un después en todo el mundo. Un símbolo de progreso y modernización, ¿verdad? Queríamos ser un país moderno y estar a la vanguardia de los otros países del mundo. Entonces esto se convertía en un ideal y una aspiración que para el caso de Guatemala lo quería tener. Y Justo Rufino Barrios, cuando inauguró o estuvo en la inauguración de la entrada del ferrocarril a la capital en 1884, dijo: el ferrocarril hará feliz al pueblo. O sea, él sabía que era algo que el pueblo estaba pidiendo a gritos y que seguramente iba a traer beneficios para todos. Y obviamente, lo que les comentaba, hay una gran comparación con otros países que decían, bueno, pero si ya hasta México y otros países cercanos de Latinoamérica tenían su ferrocarril y el ferrocarril traía tantos buenos beneficios, lo ideal para Guatemala era que lo pudiéramos tener. Para que se den una idea de qué tan grande pudo haber sido esa imagen, este es un bosquejo, un dibujo que hicieron para una revista europea, donde muestran cómo fue la inauguración de la entrada del ferrocarril al norte, el ferrocarril aquí en la capital. Y si se dan cuenta, la imagen del lugar estaba abarrotadísima. Ahí obviamente era Justo Rufino Barrios quien dirigió ese evento tan especial, pero súper interesante ver que todo el mundo estuvo ahí, o sea, toda la capital de Guatemala estuvo ahí, nadie se lo perdió por el tamaño del evento que eso significó. ¿Y qué pasaba? Entonces Guatemala estaba empezando con su época de emisión de billetes de bancos privados, ¿sí? Muchos eran hechos en Estados Unidos, entonces ahí empezó a haber también una comparación, las muestras que venían de otros países daban también un ideal de lo que queríamos tener, de lo que los bancos con su inversión nacional y extranjera querían tener, y empezaron a haber algunas comparaciones, digamos, de billetes que empezaban a mostrar el ferrocarril dentro de su alegoría, pues como un elemento significativo. O sea, vendían el país, vendían cuáles eran sus principales activos o actividades productivas, pero siempre el ferrocarril estuvo presente como una de las imágenes o como una de las herramientas de ese ambiente liberal, ese ambiente progresista, ese ambiente moderno, del cual cada uno de los países quería contar. Otro ejemplo, Estados Unidos, obviamente no se podía quedar atrás, y la locomotora aparece ahí como, si lo ven en el centro, ni siquiera ningún personaje, ni siquiera nada especial, simplemente la locomotora como ese signo, ¿verdad? Y eso es para que cada uno de nosotros nos demos la idea de qué significaba, ¿verdad? O sea, si aparece un carro, por ejemplo, ahora en nuestros billetes, pues no va a significar nada para que lo tenemos, pero si de repente, no sé, en otros países empiezan a tener naves espaciales, por ejemplo, probablemente, bueno, cuando le va a tocar a Guatemala tener una espacial, y el día que lo pongamos aquí como un icono, decir, miren, ya Guatemala tiene su nave espacial, probablemente van a entender un poco la magnitud, digamos, de ese sentimiento. Otros de Estados Unidos, con su ferrocarril, su locomotora, en la mayoría de los casos siempre va humeante, y ese ferrocarril humeante significa progreso, significa crecimiento, significa desarrollo, significa movimiento. México no se podía quedar atrás, hay una parte atrás de 50 pesos del Banco de Coahuila con una locomotora humeante también. Entonces, ¿qué pasó o qué empezó a pasar en los billetes de Guatemala? Obviamente, pues las alegorías empezaron a ser muy bonitas porque eran hechos en Estados Unidos. Había dentro del catálogo de la American Banknote Company, por ejemplo, habían muchos elementos alegóricos que podían meterse, ¿sí? Vino Guatemala y
trataron de encontrar dentro de esos elementos de la alegoría cuáles eran aquellos que representaban cómo era que Guatemala, las personas de Guatemala concebían al mundo y cómo era que concebían al ferrocarril de Guatemala. Ellos sabían que era una forma de empujar a Guatemala al escenario mundial. Decir en los billetes, este es un billete de Guatemala y ya tenemos ferrocarril y aquí está la imagen publicada. Habían muchos seres de la mitología griega y romana que aparecían, ¿sí? El dios Marte, el dios de la lluvia, el dios de la cosecha. ¿Por qué? Porque obviamente en el caso de Guatemala también éramos muy dependientes de la cosecha, sobre todo el café. Esto que les comentaba, ¿verdad? Tenemos una confianza y dependencia en el café, que también lo vamos a ver que es parte bastante repetitiva también de las alegorías de los billetes. Habían muchas imágenes bucólicas del campo y del paisaje guatemalteco con poderosos símbolos de modernización, ¿sí? Ya no solo era decir a Guatemala producimos café, sino lo comercializamos. Tenemos buques, tenemos trenes que pueden sacarlo de Guatemala y eso nos lleva a ser un país en el siguiente escalafón del desarrollo. Se estaba elaborando un discurso de modernidad que permeaba en todos los ambientes de Guatemala y era el elemento para ser un país competitivo. Y se estaba construyendo una visión de país. Recuérdense que veníamos de una serie ahí de interrupciones políticas, de revoluciones, etc. Y la idea es que a partir de ese momento, 1880s, la idea era que nos vieran ya como un país mucho más organizado. Y esto se va fundamentalmente en los valores de la agricultura extensiva, el comercio y la industria. Y para eso, importante el ferrocarril, porque era el elemento que podía hacernos pegar el brinco a estar al nivel de otros países. Y obviamente pues hay otros pasajes industriales que se compartían. Entonces dentro de estos elementos que vimos que podían existir en las alegorías de los billetes, es el ferrocarril uno de los que más se repiten. Vamos a empezar a hacer un pasaje bastante rápido de todas las piezas que encontré dentro de cada una de las áreas de la numismática donde se mira el ferrocarril o la locomotora, que generalmente es una locomotora humeante, como les digo, ¿verdad? Y que es un símbolo de progreso. A la vez que los bancos de Guatemala lo querían obviamente tener dentro de su alegoría de sus billetes, porque obviamente significaba que Guatemala, el país en el que ellos estaban invirtiendo, ya tenía locomotora, y el hecho de tener locomotora significa que ya era un país industrializado. Banco de Guatemala siempre tuvo sus dos locomotoras humeantes en la portada de los billetes. Un billete muy bonito de 5 pesos ahí con sus dos locomotoras, bueno, una locomotora más bien, y ella compartía el buque, que era el otro elemento también, de decir ya salimos del continente y nos fuimos a otros continentes. Un billete de 500 pesos ahí, bonito, grande. El Banco de Guatemala también en su papelería comercial, digamos, es un recibo del Banco de Guatemala que también tenía ahí la locomotora. El Banco Nacional, aunque sea pequeño, pero fíjense dentro de las alegorías que iban mostrando, aquí está una imagen un poco ampliada del ferrocarril humeante que está aquí, ¿verdad? Eso es importante por lo que significaba el Banco Nacional para Guatemala. El Banco Americano, en todas las partes traseras de sus billetes, tiene un ambiente industrial dentro de los 3 volcanes de Guatemala y siempre aparece la locomotora humeante entrando. Eso está en todos los billetes. Por ejemplo, aquí el de 1 peso, ¿verdad? Que es la misma imagen, solo cambia el color de la parte de atrás. El de 500 pesos. Y aquí nos pasamos al Banco Internacional de Guatemala, que también en la parte de atrás, en algunos billetes, suele poner a una locomotora como ese signo o ese ícono del desarrollo moderno. El de 25 pesos, el de 500 pesos también, bastante emblemático. Y en el Banco de Occidente también, en el de 5 pesos aparece la locomotora acá, atrás de esta diosa de la mitología griega, y obviamente algunos otros símbolos que vamos a ver ahí, como les decía, ¿verdad? Que son imágenes bucólicas del desarrollo, una pieza de una industria, el producto ya listo para exportarse del país. Por allá también hay un buque. Como les digo, son elementos de decir, miren, Guatemala estamos a nivel mundial. El comité bancario también acá, ¿verdad? Con los elementos principales, la locomotora humeante aparece, también el buque, porque ya obviamente parece, entonces ya podíamos también nosotros transportar productos fuera de Guatemala, pero como les digo, la locomotora siempre aparece. Uno de 5 pesos también, bastante parecido al diseño, y el de 25 pesos. Y en el Banco Central de Guatemala también aparece, solo que en el de 50 centavos nada más, que aquí está en la parte de atrás, ahí va una pequeña locomotora echando humo, pues ahí lo que logré aumentar dentro de la imagen del billete. Y adicional a los billetes,
había muchas empresas que invertían en Guatemala y había muchas empresas, tanto nacionales como extranjeras, que estaban dedicadas a la implementación de empresas ferroviarias. Y obviamente en todas estas también muchos de los bonos o de los activos o de las acciones, perdón, que eran utilizadas para entregar a los miembros o a los inversionistas, pues eran hechas en Estados Unidos, en American Bandung Company u otras compañías también, y utilizaban el ferrocarril, pues obviamente también como ese signo de decir, Guatemala es un país industrial, y sobre todo si eran empresas relacionadas con el ferrocarril, pues lo malo es que estuviera también la imagen humeante de la locomotora. Vamos adentro de la escripofilia, interesante, por ejemplo, este es Guatemala Central. Esta es una empresa que invirtió para hacer la Guatemala Central Railroad Company, ¿verdad? El ferrocarril occidental de Guatemala, importante ahí por la historia que tiene con su locomotora humeante también. De Guatemala Central, que es igual al primero, solo que es una opción un poquito más grande y es un espécimen, más o menos del tamaño de 2 hojas oficio. Pero si ven ustedes, por ejemplo, todas estas alegorías, que era la misma empresa que hacía los billetes, también hacía estos tipos de documentos. La compañía anónima del ferrocarril de Ocos, con la locomotora humeante también. De Guatemala Railway, una empresa gringa también que invirtió en el caso de Guatemala. Importante la IRCA, sobre todo por la injerencia que tuvo en la historia de Guatemala, y ahí también viene obviamente la parte de la locomotora. Otra de la misma empresa, solo que de otro valor y de otro color. La Guatemala Oil Corporation, obviamente, que bueno, indicaba ahí obviamente la parte del ferrocarril, lo que tenía, y la parte de los buques, pues que era una empresa que era capaz de extraer petróleo de Guatemala y transportarlo a otras partes del país y afuera del país también. La compañía anónima ilimitada del ferrocarril occidental también, una muy bonita acción, siempre con el ferrocarril ahí también. Y el Banco de Guatemala, que obviamente es una acción del banco para los inversionistas, pero tiene una alegoría muy parecida a la que tiene en el caso de los billetes, con las 2 locomotoras humeantes a los lados. La Guatemala Oil Corporation también, que ya la habíamos visto. La compañía del ferrocarril de las Verapaces, que esa es una acción muy bonita también, que obviamente pues tiene ahí la parte de la industria ahí con un buque y la locomotora humeante también. Otra parecida, que es la del ferrocarril de Verapaz y Agencias del Norte también. La Guatemala Traction Company, que por ahí tiene un tranvía más bien, que es un poquito más moderna, pero va más o menos por el mismo estilo de mostrar los elementos importantes de la modernidad. Otra de la misma empresa, solo que de otro color y otro valor. E incluso esta de Cantel, que es un poquito conocida, por ahí en esta parte de arriba tiene su locomotora también mostrando ese símbolo de progreso. Este es un bono de la empresa del ferrocarril de Champerico y Retaluleu, que esa no tiene ninguna locomotora, pero me pareció interesante ponerla. Y obviamente las importantes o emblemáticas de Guatemala, el ferrocarril al norte, que hay 2 tipos de acciones, esta de 100 pesos y la de 500 pesos, que generalmente son grandes con todos sus bonos, sus bonitos. La empresa del ferrocarril norte también, que mandó a hacer esta acción, que es bastante grande, aunque después empezó a circular por la capacidad que tenían las personas de poder cobrar los dividendos, entonces se partía y funcionaba como una especie de billete, pero esta es la acción en grande, ¿verdad? Y aquí ya tiene los timbres de pagados de algunos de los trimestres de los dividendos. Entonces una imagen un poquito más cercana, obviamente imágenes muy bonitas de la locomotora humeante. Y en la parte de medallas, para ir un poco al siguiente punto, importante obviamente porque representaba la inauguración de la entrada del ferrocarril o de la locomotora a ciertos puntos del país. También se dio en una época, tanto de Justo Rufino Barrios como de Manuel Estrada Cabrera, donde era muy político, digamos, llegar e inaugurar el ferrocarril, porque era algo que las comunidades esperaban con mucha ansia, y que adicionalmente pues representaba un antes y un después para estos lugares. Esta es la entrada del ferrocarril a Quiché, medalla elaborada por Manuel Estrada Cabrera. La entrada a Totonicapán en 1901, también por Manuel Estrada Cabrera, pero ahí haciéndole un poco de honor, digamos, a Justo Rufino Barrios. La entrada a la capital, que en este caso puse un par de las variedades que había en oro y plata. Esta es importante, la del ferrocarril al norte, al Atlántico, perdón, que es generalmente bastante conocida por todos, pero también bastante bonita, obviamente, siempre con la imagen de Manuel Estrada Cabrera.
Otra de la entrada a la capital, solo que con una versión un poquito distinta, siempre de locomotora humeante, pero con Justo Rufino Barrios. Esta es una versión en oro. La entrada a San Felipe, que hubo en oro y también en plata, pero bastante bonita también. La entrada a Mazatenango, que también tuvo dos versiones, que esta es una de las primeras, en 1899 la primera, y la siguiente es una de 1903, que ahí no, habría que investigar un poco porque existieron dos fechas distintas. La de San Felipe, que es igual a la que vimos de la parte de oro, y esta la entrada del ferrocarril a Izabal en 1906. Imagínense ahí la conexión ya con los puertos del Atlántico. Esta es ya versión moderna, ahí del compañero coleccionista Sique, que mandó a hacer algunas medallitas e incluía ya el ferrocarril también, porque él también entendió que en la parte de la historia de Guatemala era súper importante la parte del ferrocarril. La otra versión que hay del 2015 de él. Y bueno, aquí cerramos la parte de la numismática como tal, pero para ir entendiendo, obviamente hay personas que pueden decir, bueno, yo quiero también coleccionar parte de la numismática solo en el área de ferrocarril, y hay muchísimo material para coleccionar, como pasa en otras áreas de coleccionismo, ¿no? O sea, aquí coleccionamos nosotros de repente, además de monedas, postales, sellos, otro tipo de material, porque el ferrocarril, como era un tema tan importante para el país, seguía apareciendo en otras áreas de colección. Esta es una imagen del libro de Jackie Carlos Páez, del único token que aparece con una imagen del ferrocarril, que también se utilizó en la finca San Sebastián, que es por lo menos la única que parece como un ferrocarril humeante. Y de las cosas de colección, como les contaba, pues están los sellos, obviamente, incluso este de Justo Rufino Barrios, donde aparece él con el sello que iba a usar como pago de las acciones, aunque después era tal la cantidad que se utilizó en la filatelia para otros temas. Y otros temas donde aparece el ferrocarril humeante, como les digo, en la parte de Guatemala, y que coincide con esa época de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, donde el ferrocarril era súper importante. Postales que aparecían dentro del servicio postal de Guatemala, otras postales que a la vez hacían alegorías importantes como souvenirs de la inauguración del ferrocarril en algunas áreas de Guatemala, tarjetas telefónicas que también lo tenían, imágenes alegóricas que se utilizaban para el sistema de envío de correos y telégrafos en el país. Y bueno, pues muchas gracias. Esto es un bosquejo rápido de todo lo que yo encontré, que era la aparición de la locomotora en el caso de la numismática de Guatemalteca. Si tienen alguna duda, algún comentario, alguna queja o algo. Si no, pues muchísimas gracias. Ahora vamos a invitar al director Carlos López para la entrega de reconocimiento a esta presentación. Muy buenas tardes, público presente, gracias por estar el día de hoy aquí. Es para mí un honor, parte de un encuentro numismático, hacer entrega del presente reconocimiento al compañero Agustín Sira por su brillante tema que nos compartió el día de hoy.